a las afueras de la gran ciudad. Todo el ruido de los hombres calla. Nació una generación de extrañas y peculiares criaturas. Estos nuevos seres fantásticos habitan en las verdes praderas. Se alimentan normalmente de lo que hayan en su hábitat. En este lugar rige la ley de la naturaleza. Hoy nos infiltramos en la selva y mostraremos la vida y las costumbres de estos animales. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl. En este maravilloso bosque tuvimos la oportunidad de ver un conierdo. Rara vez se pueden ver. Este animal se caracteriza por tener dos orejas grandes. Le gustan los árboles y comer frutas y flores. Este valiente conierdo no teme al ser humano y no duda en mostrarnos sus cariños y afectos ante la cámara. Por sus movimientos, yo creería que es un gazapo de conierdo, ya que se muestra alegre, feliz y saltarín. Adiós, conierdo, nos ha encantado conocerte. Aquí podemos observar a la lechuza morada del Himalaya. Se diferencia de las otras lechuzas por su morado pelaje y su pico amarillo. Esta peculiar ave pasa la gran parte del día descansando y entonando su voz. ¡Oh, qué maravillosa forma de ulular! Este ejemplar nos va a mostrar su increíble técnica de caza, la cual le ha permitido perdurar a lo largo de los siglos. Se alimenta sobre todo de pequeños seres como caballos, vacas y unicornios.
Pero en la ciudad también podemos encontrar animales, los supervivientes de la decadencia. Uno de estos seres supervivientes son los punkipájaros. Hoy observaremos cómo viven una pareja de punkipájaros. Calita de pavo real. Los punkipájaros sobreviven gracias a lo que encuentran por las calles, normalmente desechos humanos. Suelen ser plásticos, basuras y restos de los alimentos que los humanos no quieren. Todo lo que los humanos derrochan, ellos lo utilizan para construir el nido y alimentarse. Soy una lacra social, un elemento exterminado. Nunca hago nada bueno, puesto por la sociedad. Nunca hago nada bueno, yo tenga que demostrar, porque la policía. Parece que la hembra también ha conseguido algo de alimento. Vemos cómo se lo entrega al macho para demostrarle todo su amor. Seguramente esta pareja de punkipájaros esté junta durante toda su vida. Hemos tenido la suerte de encontrar a unos punkipájaros felices, los cuales a continuación nos enseñarán sus bailes de cortejo. Porque los gobernantes son todos unos farsantes. Porque el puto clero se lleva todo el dinero. Y porque me sale de los huevos, de los huevos. ¡Ah! Soy una lacra social, un elemento exterminado. ¿Lo ha enviado hace 2 minutos? Qué malo eres. No, soy mal. Venga, a la semana que eso es lo que le sirve. Como esas pájaras le han desestabilizado el nido, el macho tendrá que volver a construirlo. Le dejamos en ello. En las islas del norte, más allá del Cantábrico, habitan la Didgeridoo Frog, una rana que habita en las calles de Bristol y se dedica a hacer cualquier tipo de sonido. Con su único canto nos despedimos por hoy. Espero verles pronto en The Sounds of Nature.
It needs to face me. The